Estimados aprendices, muy buenos días. Bienvenidos a la sesión virtual. En 2 minutos iniciamos dando tiempo a aquellos que no se han podido conectar en este momento. Bueno, muchas gracias por su puntualidad. Bueno, muy bien, nuevamente buenos días. Quiero saber si en este momento están viendo proyectada la guía de aprendizaje. Sí, ¿Me señor. escuchan? Ah, listo, gracias. Gracias, muy amables. Entonces tenemos la guía de aprendizaje número 3 del programa de cocina internacional. Estamos en la semana 3. Ya muchos de ustedes han ejecutado las distintas actividades que vamos a confirmar en la verificación de esta guía. Como siempre, no se les olvide que tenemos una pregunta, una actividad que la denominamos reflexión inicial. Aquí hay varias preguntas. ¿Cuál es la preparación que conoce la gastronomía europea? ¿Ha visto influenciada la cocina colombiana por la gastronomía europea? ¿Y cuáles son los aspectos que considera más le agradan a las personas de la cocina europea? Va a tomar una de estas. En este caso, ¿cuál es la preparación que conoce de la gastronomía europea? Muy bien, esta pregunta la voy a establecer aquí en el chat y la idea es que cada uno de ustedes la conteste, también mencionando desde qué municipio, desde qué ciudad se encuentran conectados.
Vamos entonces. ¿Cuál es la preparación que conoce de la gastronomía europea? 2 minuticos para contestar esto y evidenciar su participación en este chat. Listo, ya estoy viendo a Miguel Henao desde Dos Quebradas. Vamos a ver quién más. Faltan Camilo, me aparece aquí en pantalla Camilo y Sandra. Vamos a ver desde dónde están y qué aporte nos hace. También veo desde Bogotá que está Camilo. A ver, y Sandra también desde Bogotá. Listo, entonces ya tenemos la participación de todos. Entonces, nos dice Miguel Henao, desde Dos Quebradas, una de las preparaciones conocidas es la paella de la cocina española, que efectivamente es uno de los platos más significativos, más importantes de esta cocina, un plato que nace en el campo en la Comunidad Valenciana, en España, efectivamente. Eh, Se le adjudica a una población conocida como Albufera, donde es un plato que nace básicamente de los campesinos, montaban una fogata, ponían una olla que no tenía mango, sino tenía dos orejitas que le llamaban paella. El utensilio se llama paella, como tal. Y allí, pues entonces, hacían una mezcla, básicamente eh, arroz español tipo bomba, el arroz bomba que es un grano cortico de muy buen contenido de almidón, especial para este plato, el sofrito de tomate y originalmente valenciana, distinto de pronto a la concepción que muchos tenemos que debe llevar una cantidad de productos, de frutos del mar, etcétera. Paella valenciana se compone de tres elementos proteicos principales, que son el conejo, el pollo y el caracol. ¿Cómo les parece que este plato surge en medio de una dictadura y las personas no salían tanto a la calle y más bien tomaban productos que, eh, digamos, animales que criaran en sus fincas o de golpe en esta zona también es un lugar que se puede cazar y también hay costa, entonces más o menos tenían muy poco tiempo pues por resguardarse, entonces de caminar hacia las playas, coger algo de caracol, que era lo que estaba por allí no directamente dentro del mar, sino en la playa. Cazaban conejos, criaban pollos y estos eran las tres proteínas de la famosa paella valenciana y es originalmente así, así se hace aún en muchos lugares. De allí, pues, como todo movimiento geopolítico va pasando,
y toda vez salen de la dictadura, se abren mucho más al turismo. Inicialmente empiezan a llegar turistas franceses y ellos empiezan a vender su plato, ese plato que hacían en el campo, la paella. Para poder venderla un poco más costosa a estos turistas, pues ahí sí le empiezan a incluir frutos del mar y hacen la paella, una paella que ya la componían gambas, que la componían distintos tipos de crustáceos y hacían una paella de bogavante también. Pasa el tiempo, quieren pintar un poco el color de esta paella. Ese arroz que queda sofrito y salteado y de un color como medio amarillo por lo propio también de un elemento que es el azafrán. Eh, Le ponen tinta de calamar, entonces se inventan la famosa paella negra, ¿sí? Y ya después, siendo un plato tan gustoso, pues entonces termina popularizándose y conociéndose a nivel mundial. Las paellas se pueden hacer inclusive para las personas veganas, las hacen de solo hongos, paella de setas le llaman, ¿cierto? Paella de solo vegetales. En el formato colombiano es muy común ver paellas mixtas, paellas de mar y campo, por ejemplo, paellas que llevan anillos de calamar, camarón tigre, mejillones, pescado, en ocasiones palmitos de cangrejo, en muchos sentidos por su económico valor también se utiliza el palmito, lo utilizan, se utiliza. Y eh, carnes como la costilla de cerdo, el pollo y el chorizo. Entonces, esta es una paella mixta, normalmente muy gustosa, desproporcionada en tamaños. La paella normalmente se hace, en España se hace plana, o sea, digamos, es una porción, pues, son las porciones justas para el tamaño del elemento de la olla, que efectivamente se llama paella. Y la misma es más bien plana. Acá de pronto es, en algunos lugares en Colombia, eh, digamos, habitual verla como un poco más grande, ¿no? Como con montañita, diríamos. El tema del azafrán llegó desde Madrid, llegó a la Comunidad Valenciana, fue un obsequio de unos familiares a otros que le llevaron a su familia un detalle y deciden ponerle azafrán como por capricho. Termina gustándoles, les da un color, les da un sabor, pero un sabor muy, digamos, muy particular, digamos, en medio de tantos sabores. El sofrito del tomate, de las proteínas que se sellan, se doran muy bien. Pues entonces es un sabor que es, no digo casi imperceptible, pero es un elemento que siempre lo asociamos hacia la paella y que debe estar allí, que es costoso, producto que vale mucho cada gramo, pero efectivamente pues eh, hace parte de la composición de la paella. Entonces, en términos generales, este es un plato muy importante y que desde Dos Quebradas pues le causa, digamos, eh, la intervención de Miguel Henao, de las preparaciones que conoce de la gastronomía europea. Gracias a Miguel desde Dos Quebradas. Sandra nos dice desde Bogotá. Dice, algo que sé mucho son todo tipo de pastas italianas en muchas presentaciones, que se ve mucho. Ah, entiendo. Las pastas italianas, pues sí, o sea, ver cómo, yo digo que la pasta italiana, Sandra y todos, es ese ejemplo de aquello que podemos lograr a veces con no tantos productos, con no tantas materias primas. O sea, hacemos la Iker que con las diferentes combinaciones que pueden haber, digamos, en su masa, que se hace de harina de trigo solamente, de sémola de trigo y harina. eh, pero lo habitual, digamos, estamos hablando de un producto, un producto que se logra con 100 gramos de harina de trigo y un huevo.
logra uno una masa de pasta. Entonces, de ahí en adelante ver que es posible, digamos, que es posible eh, lograr algo tan versátil como lo es un elemento que tiene tantas combinaciones, pues es bien llamativo. Siendo los asiáticos los iniciadores, digamos, de la pasta, ¿no? Son quienes ellos se dan a la tarea de producir este producto y, como siempre, las migraciones, los viajes, etcétera. En este caso, Marco Polo, se habla de él en sus viajes, lleva la pasta a Italia y toda vez llega allí. Entonces se genera la elaboración de la misma y en tal sentido pasa el tiempo y se van dando diversificaciones de la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Esa masa de harina de trigo y huevo, que en un principio termina siendo alargada y se generan los famosos espaguetis, después los fettuccinis, elogiando a una mujer por los cabellos dorados de una persona, entonces diseñan una pasta que era de unas dimensiones de medio centímetro de ancho, entonces se genera el fettuccini. Y luego, pues, otras tantas, pues, aparecen en Génova, unas pastas corticas, pues, básicamente rellenas de las sobras de comida, plato que inicialmente lo hacían los pescadores, aprovechando los desperdicios de comida que les quedaban. Lo envolvían en pasta y lo cocinaban. Entonces, a partir de ahí nacen los famosos raviolis, ¿no? Raviolis que con el tiempo fueron cambiando su forma también, o adaptando, más bien no cambiando, pero sí adaptando otras formas. Y entonces aparece eh, los agnolotis, los capelletis, los tortellinis, empiezan otras formas de pasta corta, con algún producto dentro, normalmente un proteico o un queso, rellenos de esto y también vegetales. Hay pastas de uyama, el famoso ravioli di zucca, hecho con puré de uyama, con nuez moscada, con un poquito de mantequilla, de queso parmesano, de nuez moscada y de azúcar también. Entonces, una cocina interesante, la cocina italiana, digamos, con todos sus sabores, pero bueno, efectivamente con la mención que hace Sandra en el tema de las pastas, ¿no? A veces pastas con muy pocos ingredientes, insisto en esto, y que terminan generando sabores muy característicos. Eso es el caso de la pasta cacio e pepe, por ejemplo, una salsa, o sea, una pasta que lleva una salsa que lleva pimienta, que básicamente es queso y pimienta, entonces con mantequilla emulsionada, ¿m? Pastas como amatriciana, como carbonara, carbonara con el famoso guanciale. El guanciale es un producto cárnico del cerdo italiano, más o menos parecido a a la tocineta, más no es tocineta, ¿cierto? El guanciale es un poco más graso, ahumado, más salado, delicioso. Y esto más yemas de huevo, más queso parmesano, pues se logra una salsa muy clásica de la cocina italiana que se llama carbonara. Alguno dirá, pero es que yo la he visto con crema de leche. Pronto en la cocina ítalo-americana de los Estados Unidos puede haber uno carbonaras que llevan crema de leche, lo cual no es la versión original de esta salsa, que es solamente lograda con yemas de huevo, parmesano y guanciale y agua de cocción de la pasta, que es lo que termina dando la textura del producto. Esto por mencionar apenas unas de las salsas, ¿no? Muy bien, vamos a ver los aportes, gracias a Sandra. Y aquí está Camilo, desde Bogotá, y también hablaba de la cocina italiana, que ya mencionábamos, pero también nos está mencionando la gastronomía griega, que es una gastronomía deliciosa por muchos factores. Y yo pienso, por el uso de su aceite de oliva es principal, por el uso de los vegetales. Parece que es una cocina que
que no digo solo por la ensalada griega, ni más faltaba, sino por el uso de productos vegetales en combinación con una gran variedad de pescados y de frutos del mar, por ejemplo, la hace muy gustosa. Los quesos de cabra, el queso como el queso feta, por ejemplo, encurtido, delicioso, mm, hacen también como digamos, la característica de esta cocina, sin dejar de lado también su pastelería, por ejemplo, que es una pastelería también muy sabrosa y el uso de masas, por ejemplo, como la masa filo, que también se utiliza en Turquía y en otros países, pero la cocina griega también la utiliza. Tortas como rabaní, la voy a poner aquí, una torta que se hace con sémola, que es muy agradable en la cocina griega. Los calamares y el pulpo tienen un gran dominio de estos dos productos, una gran técnica para No, cocinar el pulpo. Perdón, ¿alguien está hablando? en el curso. Entonces, el uso del calamar y el pulpo, digamos que también es una gran fortaleza de ellos. Lo manejamos todas las cocinas, ¿no? Latinoamérica, España, etcétera, pero ellos tienen preparaciones, por ejemplo, como el calamar y yemisto, Una que es pregunta. una gran preparación, entre otros tantos. Muy bien, Profe, vamos a, señor. En Italia solo se maneja pastas, ¿verdad? No, no solamente pastas. Italia, digamos, también tiene otras técnicas y otros estilos de cocina, también basados, por ejemplo, que es muy poco conocido para muchos, pero basados en el tema cárnico, desde platos característicos como en Florencia, en Italia, el bistec a la florentina, que es un chuletón de, de muy buen tamaño, ¿sí? De carne con hueso. Eh, por ejemplo, platos como el lampredotto, que son vísceras de cordero hechas en tomillo, laurel, vino blanco, ¿sí? El uso de la papa inclusive en platos como los ñoquis, ¿sí? Que también no es una pasta, digamos, es un producto que se hace con puré de papa, con huevo, con queso parmesano, perdón, con queso parmesano, un poquito de harina de trigo y se hacen de una forma cuadrada muy pequeñita o troquelados, digamos como acanalados y se sirven con las mismas salsas parecidas a las salsas que uno conoce con las pastas, ¿no? Pero allí pues tenemos también pizza, tenemos también eh, panzerotis, también tenemos risotos, ¿cierto? Ese arroz muy característico de Italia que se conoce como arborio, arroz arborio con el cual se genera un risotto, que es un plato muy característico de allí. Hay platos, por ejemplo, hechos a partir de carnes finas, de muy buena calidad y crudas, como lo es el carpaccio, ¿sí? Eh, carnes como lo es el muchacho de res que conocemos, que cocinamos, pero que se deja muy delgado y una cocción muy controlada y se sirve con una mayonesa de atún, ese muchacho, y se llama el vitelo tonato. Entonces tienen muchos otros platos y desde luego también tiene una pastelería eh, muy conocida a nivel mundial. Entonces tienen dos temas importantes, la gelatería, son los helados artesanos, helados de, basados, digamos, elaborados a partir de crema de leche, muy gustosos, con combinaciones eh, ampliamente conocidas. El caso del uso del pistacho, de las cerezas negras conocidas como amarenas, de los licores, como lo es el amaretto, entre otros. Pero entonces el tema de los helados para los italianos es muy importante y el tema del café. Ellos
en el tema máquinas de café, por ejemplo, técnicas de preparación de café, equipos de café, son muy fuertes también. O sea, en la Y, gastronomía del mundo. y otra pregunta, en México, ¿qué es cuál es la gastronomía de México? México tiene una gastronomía muy amplia, desde luego, pues basados desde los orígenes aztecas, el uso del maíz, pero a partir de ese uso del maíz, pues entonces vienen una serie de preparaciones. Entonces, las tortillas que después terminan conociéndose en el mundo como lo que son los tacos, son tortillas de maíz rellenas de algunos productos proteicos de cocciones largas, como lo es de cochinita pibil, de cerdo, ese es el cerdo, como lo es de carnitas, de pollo, incluso de productos vegetales, el uso del tomate en sus diferentes versiones, el pico de gallo, el uso del guacamole, del aguacate no solo en guacamole, sino en diferentes preparaciones. México, curiosamente, como todos los otros países latinoamericanos que somos, también produce algunos estilos de ceviche, como lo son los aguachiles, sopas muy conocidas como lo es el pozole, donde también el maíz es protagonista allí, junto con el cerdo. Eh, Ellos tienen una gastronomía diversa y acorde también a la extensión de su país. Digamos, la del norte pegada hacia los Estados Unidos Y también es los un tema burritos, Tex-Mex. Ujú. los burritos vienen de ahí, ¿verdad? Vienen de allí también en una tortilla de trigo, no de maíz, así como la quesadilla, que se hace de tortilla de trigo también. Bueno, creo que gracias por el aporte, José, y vamos a dar continuidad a la guía de aprendizaje para luego mostrar la presentación. Entonces, en la guía de aprendizaje, entonces tenemos actividades que son calificables y no calificables. Entonces hay una actividad que se llama una barca cargada de sabores, es una actividad virtual. Ustedes acceden, como acceder a un barquito donde va acogiendo ingredientes de distintos lugares de Europa. Esto no es calificable, está el foro temático donde se habla de Francia, que sí es la madre de las cocinas del mundo. Entonces ahí se da un debate, entonces donde algunos están de acuerdo, otros no, otros mencionan otras gastronomías milenarias del mundo, donde se da alguna opinión acerca de la cocina europea. ¿Vale? Este foro es parte de la calificación final. ¿Sí? En Francia hay un pan que se llama el pan francés, ¿verdad? Sí, se conoce como pan baguette, el pan baguette, que es un pan de corteza alargado donde sus ingredientes son básicos, es harina de trigo, agua y levadura. Es un pan fermentado, es un pan que tiene una masa muy leudada por efecto de la acción de la levadura. ¿Cuál Siempre en es, la, cuál es señor, la, cuáles son los países con mayor gastronomía? no, digamos, José, que todos los países tienen su gastronomía y pues cada uno es valorado acorde a las preferencias, digamos, porque esto es, en la gastronomía es un tema subjetivo, ¿cuál es la preferencia? Que tengan más o menos gastronomía, pues algunos pueden tener un mayor número de platos conocidos en el mundo, pues por su difusión, por su popularidad, o inclusive por la Yo, extensión del yo mismo no, país, pero yo no conocía el, el sushi sí yo no lo conocía. el sushi, exactamente, que también lo hablábamos la clase pasada, que viene de Asia. Asia, Aquí Asia, Asia se compone por Corea, China y Japón, ¿verdad? son 42 países que componen Asia. Dentro de ellos está Camboya, Vietnam, obviamente Japón, China, Corea también, Indonesia, Tailandia. En Permita, Tailandia, per- Permítame perdón, continuar con esta guía, ya le doy la palabra. Un momento, finalizo acá esta parte que es la terminología y el glosario para complementar la guía. Hagan uso de esta terminología, por favor, léanla y si hay algún producto que les llame la atención,
y lo quieran consultar, por favor, consúltenlo. Digamos que esto debe ser, esta terminología debe ser como un abrebocas para ustedes para ir un poco a más, con más detalle a ver cada uno de estas preparaciones de qué se trata. Aquí, digamos, hablamos de gamba y la gamba, si la consultamos, es un crustáceo comestible normalmente utilizado en la cocina europea. El kirsch, que uno dice, pero ¿qué será esto? Entonces es un aguardiente de cerezas que se utiliza en la gastronomía suiza, ¿sí? Entonces digamos que hay distintos productos o técnicas o utensilios o materias primas que se mencionan en esta terminología para que ustedes, por favor, descarguen su guía de aprendizaje, la consulten y consulten de acá los productos que más le llamen la atención o si fuera el caso todos, pues tanto mejor, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a hacer buen uso del tiempo porque debemos también proyectar una presentación que tengo para ustedes de la gastronomía europea. Permítame, se las comparto. Ya les comparto la. Profe, Sí, ¿por qué la pizza viene de Italia, ¿verdad? ¿Y por qué los colombianos la aprendieron a hacer? nosotros, tanto Colombia como muchos países, hemos tenido y seguiremos teniendo migraciones, ¿sí? Latinoamérica y el continente americano en general, en América del Norte, a Nueva York particularmente, llegaron italianos, ¿sí? Italianos que generaron un estilo de cocina donde enseñaron a hacer pizza, ¿cierto? Más que enseñaron, pues traían sus productos y los hacían y empezaron a venderlos y se empezaron a difundir desde dos sectores hacia Colombia, digamos, desde el norte por los Estados Unidos con los italoamericanos, los italianos que llegaron a Norteamérica, y los italianos que llegaron hacia Argentina también y se difundieron. Y acá llegaron por efecto de, digamos, de esa globalización y personas que viajaron y fueron llegando hacia acá también. Pero básicamente llegan por estas dos, toda la influencia italiana que llega al continente americano llega por el norte, por los Estados Unidos, por el sur, por Argentina y se dice también de alguna manera por Venezuela. Profe, una pequeña pregunta. Sí. ¿Tu merced tiene restaurante? No, me dedico a la docencia. Profe, pero digamos, si y yo le quiero hacer otra pregunta. Si yo quiero ser chef, ¿verdad? Muy bien. Y digamos, yo quiero montar un restaurante en qué país usted me recomendaría. No, pues es decir, en cualquier país puede llegar a ser, mm, toca ver es el, digamos, el mercado, ¿no? El público, la factibilidad para montar un negocio, digamos, los permisos que le puedan solicitar dependiendo del país donde usted se encuentre o la ciudad donde usted se encuentre. ¿En qué ciudad se encuentra? En Santa Rosa de Viterbo. En Viterbo, en Boyacá, exactamente. Entonces, pues, sí, o sea, digamos que
bien un tema de análisis del mercado, ¿no? Como de qué podemos llegar a montar, a establecer comunidad de negocio dependiendo el lugar donde uno se encuentre, ¿sí? Puede ser que dentro de la misma área local donde uno se encuentra, pues puede ser un inicio para uno establecer un negocio. Puede ser que con los países que de pronto uno tiene oportunidad de viajar con o sin visa, pero que haya, pues también uno puede, digamos, acceder a la posibilidad ¿Cuál de es, cuál establecer un es, negocio. cuál es, aparte de Venezuela, cuál es el otro país los otros países vecinos de Colombia? De aparte de Venezuela, pues está el Ecuador, está Panamá, está Brasil, está el Perú. Estados Unidos también, ¿verdad? Estados Unidos, pues no es vecino, está un poco más distante, pero pues para allí pues toca tener también una visa, un permiso, ¿no? Acá la semana pasada estábamos haciendo una receta que era una pizza, una mini pizza que trataba con queso, con, con espinaca, con champiñones y una salsa que era la base y también y también champiñones. Pues esa, pues era, fue como para empezar, pero la hicimos solos nosotros. Bueno, muy bien. Le felicito, que eso está muy bien que se practique y se generen técnicas, ¿no? Que se hagan cosas que tengan Profe, que ver con la cocina. y nosotros cuando empezaríamos a hacer las prácticas, No, digamos que este curso es distinto porque es virtual, entonces la práctica la genera cada uno desde el lugar donde se encuentra. ya. Permíteme, gracias. Vamos a iniciar aquí con esta presentación. Quiero saber si ya la están viendo en pantalla. Sí, señor. Gracias. Cocina internacional. Entonces estamos con Europa, que un poco el tema europeo en el sentido de que siempre la influencia, digamos, de la geografía pues marca un tema en la diversidad de productos que se van a acceder, ¿no? Diversidad de climas, paisajes, dan origen a una variedad de productos y platos típicos. Ejemplo, vamos a coger esa Europa del Norte, ahí estamos viendo en pantalla Noruega, vemos Suecia, y son los mares del norte, que esos mares, por dar un ejemplo, dan eh, abastecimiento en distintos productos del mar que son muy consumidos por allí, pero que inclusive terminan siendo comercialmente muy favorables para para la distribución hacia el mundo, como es el caso del salmón en Noruega. Entonces, estos mares del norte tienen una muy buena producción de salmón y de ahí se desprenden unas preparaciones típicas, como lo vamos a ver ahorita un momento más hacia adelante. Entonces, la geografía, los mares, la estacionalidad, ¿no? Son países que tienen las Eh, cuatro estaciones el, y que esto el- conlleva a tener algunos métodos de conservación también de productos de el salmón, el salmón es un pescado, ¿cierto, profe? un pescado, así es. Entonces, conlleva que estos productos eh, se conserven por algunos periodos largos de tiempo. Ahí salen técnicas como lo es el ahumado, como lo es la salazón, ¿cierto? Los jamones que son madurados en medio de sal por un periodo de tiempo, en el caso de España, de Italia, con el prosciutto también. En fin, entonces, un poco esta introducción de lo que tiene que ver con esa Europa a nivel del mapa, ¿sí?
Aquí tenemos, pues obviamente, dentro de esa historia, pues tiene mucho que ver, aparte de las culturas, de la influencia, Roma, Grecia, ¿cierto? Inicialmente el imperio, todo ese ¿Cuál es imperio romano esa, que le termina esa, aportando a todos los otros países de Europa. Señor, hay una bandera que es de negro, rojo y amarillo, ese qué país es? Alemania, Alemania. Ujú. Entonces la influencia de estos imperios pues da origen a unas técnicas y a unos estilos también de alimentación. Caso de Francia como lo es el menú francés clásico de distintas órdenes de distintos platos en una misma composición de un menú, 14 platos en un mismo menú. Son temas clásicos que de todas maneras influyeron en la gastronomía del mundo, ¿sí? Eh, Luego, productos, ¿no? Entonces ya, como lo estaba mencionando, lo que es Roma y Grecia, pero con el tema de la introducción del trigo, luego aparece el pan, ¿sí? El trigo antes de cualquier otro producto eh, agrícola, se tecnifica antes de todos los otros. Digamos que el trigo tiene un avance en la historia del mundo, pues muy amplio porque se El identifica trigo, que es un producto, señor. el trigo, ¿por qué pena que lo interrumpa tanto, profe? Ajá, tranquilo. Este, el trigo viene, ¿de dónde es que dice? Roma, ¿verdad? Roma, digamos que lo que hace es ya empezar a tecnificarlo en lo que tiene que ver con la obtención de la harina, ¿sí? Empezar a moler ese grano y obtener la harina de trigo como tal y empezar a panificar. Entonces, digamos que esto junto con la tecnificación de, como les estaba hablando, de algunos técnicas de conservación de alimentos, ¿sí? Así como la crianza de animales, entonces tomar animales para criarlos, para netamente producir su carne y obtener su leche y producir quesos y demás. Entonces se fortalece mucho en el continente europeo, ¿sí? Eh, digamos que las hambrunas, las pandemias, las distintas pestes, todos esos fenómenos que a lo largo del tiempo han sucedido, desafortunados, digamos, conflictos y demás, han también generado algún estilo en la alimentación, han generado algún tipo de impacto significativo, ¿no? En esa disponibilidad de alimentos y en que el hombre tenga que adaptarse a comer algunos alimentos que de pronto no comía, pero también a su vez los fenómenos industriales como lo sucedido con la revolución industrial, pues también trajo consigo cambios y cambios en la implementación de equipos, de todo eso que de pronto se hacía de forma manual, ya iba migrándose a la sustitución de alguna maquinaria, algún equipo que hiciera ese trabajo. Entonces, eh, esos son fenómenos que se tienen en cuenta dentro de la gastronomía también, porque empezaron a aparecer hornos, amasadoras para el pan, molinos, en fin, una gran cantidad de maquinaria que no se contaba con ella. Es por eso la denominación de revolución industrial también. Vamos a ver aquí el ejemplo de algunos países muy brevemente antes de finalizar la hora de la sesión. Entramos a España, aquí tenemos la imagen de tres platos y un estilo de alimentación muy particular que inicio por ellas, que son las tapas y montaditos. Tapas y montaditos, estamos hablando de una pequeña cantidad de producto, es un pasante, es un producto para
acompañar bebidas, para acompañar cerveza o tomarse una copa de vino, ¿sí? Entonces son, digamos, el caso de los montaditos son trocitos de pan, o sea, lonjas de pan, tostadas de pan, parecido al pan baguette, donde encima de él se le ponen distintos productos de mar o a partir del cerdo, los jamones, el chorizo español, donde se hacen también croquetas, ¿cierto? Donde se sirven pescados de menor tamaño como los boquerones que van fritos o van en vinagre, la tortilla de patatas. eh, es decir, una gran cantidad de productos de menor La tamaño para poder ser acompañados con una bebida. callos a la madrileña, ¿qué es, profe? Perdón, que se me poco, poco mal de la gripa. Callos a la madrileña es un plato que consiste en cocinar el callo, uno de los estómagos de la vaca, que queda muy blandito y se hace en un sofrito de pimentón, de tomate y de chorizo español. Es un guiso, básicamente, así se denomina, de un producto, de una víscera, ¿cierto? Pero que se lleva a un nivel muy gustoso por los sabores que tiene. La paella que les mencionaba hace un momentico, el cochinillo de Segovia, un cerdo de menor tamaño, un cerdo muy pequeñito, que se dice que todavía está lactando, está tomando leche, digamos, materna, eh, que se hace al horno, se hace un adobo muy especial, unos aliños muy especiales, se cocina al horno y queda muy jugoso dentro y con una piel muy crocante por fuera, ¿sí? Productos conocidos entre su gastronomía, el aceite de oliva, el jamón, el vino, los quesos de cabra y de oveja, los frutos del mar, el azafrán, como lo mencionábamos en la paella. Pasamos a Francia, tenemos productos conocidos o más utilizados, como lo es la mantequilla, muy importante en la cocina francesa, no solo en la cocina de sal, sino en la pastelería también, en las masas, en el hojaldre, en el pan brioche, en distintos productos, pues la mantequilla se utiliza muchísimo. La papa, el vino, carne de cordero, res también, los quesos maduros, la cebolla, muy importante, los caracoles, en platos como los escargots bourguignon, ¿cierto? Platos como ya técnicas elaboradas como lo son los crepes. Platos aquí vemos la sopa de cebolla, ¿sí? Ahí es una sopa que se caramelizan las cebollas con una técnica muy particular de salteado de la cebolla hasta que queda muy dorada. Y allí le adicionamos tomillo, laurel, vino blanco, consomé y dejamos cocinar estas cebollas allí. Queda un caldillo espeso por las cebollas, por un gran contenido de cebollas salteadas y se sirve con una tostadita con queso gruyère gratinado, ¿sí? El guigot de cordero. La crema brulle, ¿cuál es? Ah, sí, la crème brûlée es un postre. Ese es un postre que se hace con crema de leche, con yemas de huevo, con azúcar y con vainilla. Esto se cocina a fuego muy bajo, queda como una cremita, parecido a una textura como más cremoso que una natilla, desde luego, pero es una textura cremosa, perfumada a vainilla. Y al final se le pone azúcar encima y se le pone un soplete para dejar ese caramelizado en la parte de encima, en la parte exterior queda ese bruleado de azúcar. Aquí tenemos a Italia, donde no es obviamente solo pasta y solo pizza, aquí hay otros platos, como les mencionaba hace un momentico, el vitello tonato, aquí que está al costado derecho, unas lonjas de carne hechas tipo roast beef, cocinadas, digamos, de alguna manera que queden con un color
rosado, no muy cocida. Se hace una mayonesa con atún, una mayonesa que se mezcla con atún de lata, queda muy cremosa y se sirve esta carne con este producto, se sirve frío. Es muy conocido en la gastronomía del mundo el vitello tonato, la gastronomía del mundo italiano, en la gastronomía de esos platos italianos destacados. El prosciutto, ahí como ustedes lo pueden ver, es un jamón italiano, es una pierna de cerdo madurada, salada y madurada por mínimo 9 meses, donde esos sabores se concentran pues por efecto de la sal, ¿sí? La desecación que se da y la maduración como tal de estas proteínas. Risotto frutti di mar, hay de muchos sabores, desde luego, pero vuelvo y digo, como lo mencionamos en el chat, es un ejemplo de la utilización de arroz arbóreo, ¿sí? En combinación con mantequilla, con queso parmesano y con el componente del producto principal, en este caso son frutos del mar. Los productos también son, digamos, como les mencionaba, el gelato, el café, el prosciutto, el aceite de oliva, el vino, muy importante. Y aquí un ejemplo de pasta corta, al lado izquierdo de la presentación, ustedes lo ven, los tortellonis, una pasta corta, rellena también. Estos son amarillitos, son de yuca, son de uyama. Entonces, es una variedad de productos muy amplia, ¿sí? Cada uno de estos países pudiera uno, pues, extenderse, hacer un curso específico de cada uno de ellos muy exhaustivo y muy extenso. Son países que tienen una gastronomía muy amplia y conocida en el mundo. Por ejemplo, pasamos aquí a Alemania y miren ustedes que aquí nos Ush. encontramos diferentes cortes de cerdo. La cultura gastronómica alemana tiene una gran fortaleza en el manejo del cerdo, en las costillas, en la paleta, en el codillo, en toda la parte de embutidos, lo que son salchichas y todos los ahumados que se generan. Sí, aquí hay ejemplos de chocrut. El chocrut es un acompañante de las salchichas, más que todo las salchichas, y es repollo fermentado. ¿M? Es un vegetal fermentado con una acidez muy característica, de pronto un sabor fuerte para nosotros, pero que ellos lo suelen acompañar con las salchichas. Panes también aquí aparecen en pantalla, como lo es el pretzel, con esa forma tan particular también que ustedes ven allí. La cerveza, no obstante, se hace un festival conocido como Oktoberfest. En este momento en Alemania estarán en Oktoberfest, la última semana de septiembre e iniciando octubre. El codillo de cerdo, un corte muy, muy popular allí. Desde luego también harinas de diferentes cereales, ¿no? Harina de centeno, harinas integrales. Hacen un pan que se llama el pumpernickel, que es un pan de harina integral. Pasamos aquí a Reino Unido, donde podemos apreciar un destilado muy importante, conocido como lo es la ginebra. Ahí hay varias marcas de ginebra, es un licor que ellos toman. Es un licor perfumado con una baya que se llama el enebro, ¿sí? El enebro es el aromático de la ginebra. Platos típicos conocidos en el mundo como el desayuno inglés. Allí vemos los huevos sobre el English muffin, los frijoles blancos guisados, las salchichas inglesas, las lonjas de tocineta, el tomate grillado. Tenemos los haggis del cordero con su estómago, se hace algo parecido a una morcilla, ¿sí? Y uno muy popular, muy conocido en el mundo, el fish and chips. Esto es pescado y papas, con una salsa tártara que vemos allí. Pescado que se pasa por una mezcla rebozada de harina de trigo, de soda, de sal, de pimienta, algo de
de cúrcuma o de color. Y luego ese filete de pescado se fríe, queda crocante y se acompaña con papas y salsa tártara. Esto es el fish and chips. También, ya en estos últimos 2 minutos de sesión, estamos con otros países y aquí podemos ver imágenes de platos de otros lugares del continente europeo. Entonces allí podemos ver ese salmón que se ve al costado derecho, conocido como gravlax. Ese salmón es un salmón curado en sal, en un poquito de azúcar, en eneldo, por unos días en la nevera, presionado para que salga todos esos líquidos y quede muy seco, muy seco en el sentido de la humedad que pierde, pero muy húmedo por el contenido graso que se sostiene y se mantiene en el músculo de salmón, y es por eso que termina siendo tan agradable. Ahí también vemos la sopa, borsch, una sopa de remolacha que consumen los polacos. Por ejemplo, Polonia o Rusia también consume esta sopa conocida como borsch. Ahí está el pastelito de nata, que es de Portugal, abajo al costado izquierdo. Ahí algunos ven una lasaña y dicen, pues lasaña normal, pero esto es una musaca. La musaca es parecido en su forma a una lasaña, pero se hace con capas de berenjena. Berenjenas asadas en combinación con carne de cordero molida, salteada, muy gustosa, y salsa bechamel y queso. Esa es la musaca, la fondue suiza, que está ahí, los quesos fundidos, los trocitos de pan. Bueno, esto vuelvo y digo, es apenas para citarles un ejemplo de todo lo que nos ofrece la gastronomía europea, ¿vale? Y que ustedes puedan, digamos, tener algún punto de referencia en lo que es esta cocina. ¿Listo? Pues bueno, el tiempo súper justo, son las 9 de la mañana ya. Debo continuar con otra clase de otro curso y pues les agradezco enormemente la participación de ustedes. Aquí estoy viendo alguna duda de algo del sashimi, permítame. Intenté muchas veces la actividad interactiva de preparar sashimi, a la hora de llegar a lo de filetear el salmón no pude. Listo, hágame un favor, Sandra, envíeme porfa la evidencia que no, que está teniendo, digamos, esta dificultad para yo escalar esto al soporte técnico. Ahí en el chat le escribí mi email institucional y si es el caso, yo puedo calificar la actividad para que no la vaya a perder, porque entiende uno que es una falla de pronto del sistema. ¿Listo? Entonces, para que, por favor, me envíe esa evidencia y con mucho gusto yo procedo en la plataforma directamente. Bueno. Entonces, a los estudiantes de Cocina Internacional, muchísimas gracias por su valiosa asistencia. Espero les vaya muy bien y nos conectaremos entonces en la próxima sesión que tiene que ver con cocina americana. Un feliz día para todos. Esta sesión también queda grabada. Esta sesión queda grabada para que aquellos que quieran volver a escuchar la sesión o quieran de pronto devolver el contenido, alguna cosa que quieran, esa sesión queda grabada, yo comparto el enlace en la carpeta de grabación sesiones en línea. ¿Listo? Sandra, muchas gracias. Es con mucho gusto. Espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Bueno, que estén muy bien. Saludos. Gracias, profe. Con gusto, José. Chao, chao, que estén muy bien. Hasta luego.